desde una mirada jurídica y ética, la eutanasia debe ser la última ratio, es decir, solo cuando se demuestre que estas alternativas han sido implementadas de manera real, sostenida y suficiente, se puede llegar a hablar de una eutanasia. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Soy Mi Animal, en donde traemos lo mejor para ustedes acerca del mundo animal, con muy buenos invitados, con muy buena información, siempre actualizándoles de todo lo que está pasando en el día a día con nuestros animalitos y en general con el mundo animal. El día de hoy nos trae aquí un tema muy importante y es este tema tan debatible y crítico y con tantos puntos de vista que tiene, y es la aprobación de la eutanasia con los hipopótamos que están actualmente en Colombia. Para esto tenemos una invitada muy especial que nos va a acompañar con esto y nos va a ampliar un poco más este tema, también en el marco legal. Ella es Juliana Franco, fundadora de Alegato Juristas y abogada. Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio, Soy Muy Animal. Muchas gracias, Michelle. Feliz de estar de nuevo con ustedes. Agradecerles siempre por la invitación y por el buen recibimiento. Una calidez increíble y bueno, acá estoy para que podamos hablar chévere y compartir un buen espacio. Bueno, súper, muchas gracias a ti por estar acá. Juliana, para que empecemos, yo quiero que le cuentes un poquito a la gente rápidamente qué es Alegato, en qué se enfoca, cómo trabaja, cuéntanos un poquito. Bueno, mira, Alegato es una iniciativa que nace a raíz de la necesidad de tener una sintiencia en todo el país y una responsabilidad jurídica por los animales. Alegato ya lleva 1 año y medio de proyección a nivel nacional. Nosotros somos un grupo grande, aproximadamente más de 200 personas, trabajando en pro del bienestar animal. Estamos conformados por abogados, por líderes animalistas y, muy importante a nivel legislativo, nuestra querida senadora Andrea Padilla. Ella hace parte del conglomerado y de esta asociatividad tan grande en la que estamos trabajando todos los días. Bueno, súper, Juliana, muchas gracias también para que la gente los conozca un poquito y pueda también seguir un poco su trabajo, ese proyecto tan maravilloso que hacen y puedan apoyar también un poco estas causas. Bueno, Juliana, hoy en Colombia estamos viendo decisiones muy importantes frente al manejo de los hipopótamos y especialmente, como mencioné anteriormente, la decisión de la eutanasia hacia los hipopótamos. Desde el punto de vista legal, ¿cómo se protegen los animales en Colombia y cómo esta decisión encaja, digamos, a partir del ministerio? Bueno, es importante mencionarte primero y dejar claro a la sociedad que en Colombia los animales no son sujetos de derecho en sentido estricto, ¿sí? Son sujetos de especial protección legal y constitucional y son reconocidos como seres sintientes. ¿Qué implica esto? Esto implica que el Estado debe protegerlos y evitar sufrimiento innecesario y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. En el caso de los hipopótamos fueron declarados especie invasora mediante la resolución 346 del año 2022 y existe, posterior a ello, un plan de manejo adoptado por la resolución 774 del 2024, que inclusive esa resolución es de este gobierno Petro, que contempla medidas como el traslado, el confinamiento, el control reproductivo y solo como último recurso la eutanasia. Entonces, jurídicamente la decisión del ministerio se enmarca en ese deber de control ambiental. Sin embargo, Michelle, el debate está actualmente en cómo se está ejerciendo ese control y si realmente se están priorizando las alternativas menos lesivas, que el mismo Estado ya reconoció a través de esta resolución. Ok, Juliana, y sí, a eso dio precisamente. Evidentemente han habido muchas críticas y muchos puntos de vista hacia la forma en la que se está llevando a cabo esto. Seguramente no todos conocen el trasfondo que tiene esto y todo el proceso que ha llevado, sobre todo las alternativas que se han intentado, pero yo quiero que nos cuentes qué alternativas existen alternas a llegar al punto de la eutanasia, que no sean letales, por supuesto. Bueno, el plan oficial contempla varias alternativas que inclusive deben fortalecerse antes de acudir a algo tan invasivo como es la eutanasia. En primer lugar, el traslado o la traslocación, ya sea a santuarios o reservas, incluso a otros países, que permite retirar individuos del ecosistema afectado, en este caso retirarlos de Colombia, sin eliminar su vida.
También se plantea el confinamiento, que consiste en mantener a los animales en zonas delimitadas y controladas para evitar su expansión territorial. Y muy importante, el control reproductivo, que es la clave porque los hipopótamos son una especie que no tienen depredador natural en Colombia y se reproducen de una manera constante. Aquí hay dos líneas principales que se contemplaron dentro de esa misma resolución. La primera de ellas, una esterilización quirúrgica, que implica intervenciones veterinarias complejas, pero que Colombia las puede tener para impedir la reproducción de manera permanente. Y la otra es el control químico o anticonceptivo. Se ha intentado mediante sustancias que reducen la fertilidad, pero que requieren aplicación periódica y seguimiento. Entonces, estas medidas buscan frenar el crecimiento poblacional de manera progresiva y menos lesiva. Por eso, desde una mirada jurídica y ética, la eutanasia debe ser la última ratio, es decir, solo cuando se demuestre que estas alternativas han sido implementadas de manera real, sostenida y suficiente, se puede llegar a hablar de una eutanasia. Pero hasta la fecha no se ha demostrado de manera concluyente que las otras acciones menos lesivas se hayan implementado de manera radical y sostenible, ¿sí? Todavía no se ha demostrado que eso no se puede hacer. Entonces estamos partiendo desde la medida más lastimera y más definitiva para los animales. Estamos hablando de que una omisión estatal la estaría pagando en un resultado muy lesivo en este momento los seres sintientes. Reconozco lo que sacó el ministerio y bueno, he escuchado que el tema de la cantidad de hipopótamos que hay actualmente está afectando en gran parte al ecosistema, al equilibrio y demás. Pero entonces, esta decisión de aplicar la eutanasia a un gran número de hipopótamos me lleva a otra pregunta. ¿Qué pasaría entonces con los hipopótamos que quedan? Mira, lo que pasa con esto es que lo que plantea el gobierno y el ministerio es hacer un control poblacional progresivo. Pero si no se fortalece esa estrategia de manera integral, existe el riesgo de que la eutanasia termine convirtiéndose en una práctica recurrente, ¿sí? Hoy ya hay más de 200 hipopótamos y sin medidas efectivas de control reproductivo, en pocos años podríamos ver una población mucho mayor y más extendida en el territorio nacional. Acá hay una parte muy importante que ha sido muy criticada y es ese diagnóstico profesional que han hecho los biólogos y los veterinarios, y es que ellos han advertido que de no intervenir la población podría crecer de manera acelerada, aumentando la presión sobre el ecosistema, especialmente sobre las fuentes hídricas. Por eso la clave no es solo intervenir ahora, sino hacerlo bien y priorizando medidas que realmente contengan el crecimiento, pero sin recurrir a entradas a decisiones tan irreversibles. Es que estamos hablando de una eutanasia, que también es muy costosa, como los otros medios que se plantean en el mismo acuerdo, en la misma resolución, pero que yo, siendo muy proteccionista de la familia sintiente, creo firmemente en que se pueden todavía manejar las opciones anteriores menos lesivas para los animales, e insisto en que los animales no deben pagar el resultado de la omisión del Estado. De acuerdo, Juliana. Actualmente han existido algunos otros casos en los que se haya aplicado esto en otras especies, en otros animales. Sí, Michelle, en Colombia, a ver, Colombia ha enfrentado otras especies invasoras, inclusive dentro de la resolución que te hablo del año 2022 y del 2024 están descritas. El caracol africano, el gigante africano es uno de ellos, el pez león, la rana toro. Hay varios, pero no los recuerdo todos en este momento, donde incluso se han aplicado medidas de control letal. Sin embargo, yo de pronto voy a hacer una intervención que será criticada futuramente por los animalistas, pero en este caso se trata de especies que generan riesgos sanitarios directos o impactos inmediatos difíciles de contener. Por ejemplo, el tema de transmisión de que pueden generar patologías diferentes en los humanos. En el caso de los hipopótamos, a pesar de que es un animal muy grande, de que es de un peso desproporcional, de que puede generar mucha afectación en los humanos, hay un impacto ambiental importante. O sea, no estamos frente a un riesgo sanitario de esa naturaleza, sino que es un problema de manejo ecológico. Por eso la respuesta debe ser más cuidadosa y más proporcional y más orientada a proteger la vida, fortaleciendo alternativas como el traslado y el control reproductivo antes de acudir a estas medidas tan irreversibles. Fuera de eso, en la zona hemos tenido conocimiento de que la sociedad ha aprendido a convivir con estos animales.
Es que estamos hablando de que ellos fueron ingresados en la época de mayor violencia de Colombia, con la vigencia de Pablo Escobar, y cuando llegaron eran 4 y ya van en más de 200. O sea, estamos hablando de que ha sido una población que ha crecido acompañada de una sociedad que los reconoce y que aprendió a convivir con ellos. No estoy con eso disminuyendo los riesgos que puedan existir en un futuro, pero estoy hablando de que no podemos llamarlos invasores ni podemos pretender terminar con una vida que al final es una vida. Si existe, el Estado tiene la obligación de protegerla. Juliana, ya que nos cuentas un poquito también digamos que, de cómo se debe manejar esto, de las posibilidades que también se pudo presentar antes de llegar a la eutanasia, según el archivo que dice el ministerio, ya aprobaron hartas alternativas, que trasladarnos, que una cosa que la otra. ¿Por qué crees que en realidad no se ha logrado nada de eso? Porque se dice que se intentó demasiado, pero que, o sea, como que llegamos hasta el punto de que tuvimos que llegar hasta la eutanasia. Pero entonces, ¿por qué crees que el resto de alternativas que supuestamente ya se intentaron no se han dado? Mira, Michelle, yo no podría decirte con total seguridad si esas alternativas se han intentado de fondo porque yo no conozco esos estudios. No sé si realmente han creado programas específicos y lo suficientemente profundos para que los animales tengan otras alternativas que ya habían sido planteadas en la resolución. Lo que sí puedo decirte es que existen los medios para que esas alternativas sean aplicadas. Tal vez falta un esfuerzo más amplio, un esfuerzo que tenga componente de ayuda internacional para que esto se pueda aplicar. El costo es alto, al igual que la eutanasia, es un costo muy alto a nivel económico para el país, pero es nuestra responsabilidad y es la responsabilidad de la sociedad y del Estado asumir esa protección. Los animales no tienen por qué pagar la omisión estatal. Estamos hablando de más de 30 años en donde los animales se reprodujeron, no fueron incluidos por voluntad propia, fueron trasladados a un país por los humanos y ahí es donde nosotros como Estado y como sociedad debemos responder. Entonces, decirte puntualmente si esos estudios se han aplicado o no, no lo conozco. No sé a profundidad qué tipo de investigaciones se han hecho. Hablan de unas investigaciones, no las conozco a fondo, no he conocido su aplicación ni la he visto, pero dentro de la misma resolución hablan de esos aportes. Cuéntanos cuáles son los derechos que tienen los animales y, digamos, frente a eso, hasta dónde llega la responsabilidad del Estado frente a este hecho que se quiere, pues, llegar a hacer. Bueno, Michelle, como te dije al inicio, los animales no son sujetos de protección constitucional, pero son sujetos de derechos, entonces no podemos hablar de derechos de los animales como tal, hablamos de que los animales son sujetos de protección legal y constitucional y bajo estos parámetros tienen el deber reforzado por parte del Estado de no ser sometidos a tratos crueles o injustificados. Y a su vez el Estado tiene una doble responsabilidad, porque aquí estamos hablando de proteger el ecosistema y garantizar el bienestar animal. Entonces hay un punto fundamental, los hipopótamos no llegaron por decisión propia, fueron introducidos por humanos y el Estado tuvo durante años la posibilidad de actuar de manera preventiva. Los biólogos han sido claros en advertir los riesgos. Los hipopótamos alteran los ecosistemas acuáticos, afectan la calidad del agua, al no tener depredadores naturales, su crecimiento genera un desequilibrio progresivo, pero es importante reconocer esa postura científica y entender la gravedad de la situación. Sin embargo, reconocer el problema no significa que la única solución sea eliminar la vida. Por eso hoy más que nunca la respuesta debe ser ética y la solución a una omisión estatal no puede recaer en la eliminación de los animales, sino en asumir esa responsabilidad con medidas técnicas, pero también con medidas humanas. Aquí no se trata, Michelle, de negar la ciencia ni el problema ambiental. Se trata de demostrar que podemos actuar con responsabilidad, priorizando soluciones menos lesivas, sin que la eliminación de la vida se convierta en la primera respuesta. De acuerdo, Juliana, muchísimas gracias. Ya para cerrar, cuéntanos, por favor, si el marco legal actual en Colombia es suficiente para enfrentar de forma responsable una situación con los animales como esta. Mira, nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente y menos para un derecho naciente como ha sido el derecho animal.
Es notorio que en la actualidad se ha reforzado a través de la legislación y de senadores como es Andrea Padilla, que la amo, el tema de la protección de la fauna silvestre y de los animales domésticos. Pero es necesario ser conscientes de que estamos en un proceso que es progresivo. Esto todavía no es definitivo. Entre más normativa tenemos, más necesidades existen de volvernos rigurosos con el sistema. Y de eso se trata el derecho, se trata de aplicarlo y de encontrar los vacíos constitucionales y legales que tenemos para fortalecer. Y precisamente por eso tenemos un Congreso, porque es el que se encarga de generar amplitud y cobertura mayoritaria para que la protección a nuestra familia sea cada vez más progresiva. Entonces el camino es largo, pero aquí estamos en un avance constante y bueno, para eso es el ejercicio del litigio. Bueno, Juliana, esperamos que, digamos, esta situación avance de una forma positiva, pensando primeramente como canal animalista y como personas animalistas, que no tengamos que llegar hasta ese punto, que es evidentemente irreversible y un marco, digamos, un hecho que marca, digamos, la historia de una forma negativa. Entonces, muchas gracias a ti por estar acá, por darnos todos estos aportes tan valiosos. Esperamos poder también actualizarnos también de ese tema, de pronto desde tus redes sociales. Cuéntanos cómo podemos seguirte, dónde te podemos encontrar. Bueno, eso es muy fácil, nos pueden encontrar y nos pueden seguir en las redes de Alegato, Alegato-juristas en Instagram. Mis redes personales son Juli Franco M y las redes de mi empresa Francos Asesorías. Con todo el cariño, con todo el gusto, las puertas de todos los medios están abiertos para que podamos aprender juntos y seguir avanzando en la protección de nuestra familia sintiente. Y ustedes, queridos amigos, hemos llegado hasta el final de este episodio tan importante de esta entrevista, que espero que hayan aprendido un montón, que se lleven siempre lo mejor, que es lo que les traemos a ustedes. Esperamos que este tema avance de una buena forma. Estamos muy pendientes de cómo continúa esta situación, que sin duda alguna afecta bastante. Es muy impactante conocer esta noticia que pretende pues acabar con la vida de tantos animales. Sin embargo, seguimos aquí, seguimos pendientes, seguimos al tanto y informándoles a ustedes con la mejor información y los mejores invitados como siempre. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo contacto@soymianimal, en donde como siempre estamos muy pendientes de ustedes, de sus temas de interés, todo lo que ustedes necesiten, estaremos por acá como siempre. Y seguimos aquí conectados con ustedes, construyendo conciencia y cuidando de quienes no tienen voz, porque soy muy animal. A través de la red de celulares de Claro, con el código 35249 y la palabra solicito animal, te llegará un video mío todos los días para ayudarte a educar a tu perro correctamente, evidentemente con un gran resultado, porque soy muy animal.